Bueno, ya te veo que andas por acá, Alejandra. Al grupo, Alejandra me había escrito sobre que estaba interesada en incorporarse al GT y bueno, acá anda viendo a ver qué andamos haciendo. Y ya tiene acceso a la carpeta y estuvo revisando las lecturas también, entonces está como muy prendida para incorporarse a las actividades del año. No sé si quieras decirnos algo, Ale. Pues mucho gusto, muchas gracias también por aceptarme, ¿no? Saludos, yo estoy acá en Jalapa, Veracruz. Yo estoy por terminar ahora una maestría en estudios en literacidad en la Universidad de Guadalajara y justo mi línea de investigación es la literacidad corporal. Yo justo le comentaba a Trilce, ¿sí? Es tu nombre, ¿cierto? Sí. Le comentaba justo como que mi interés de empezar como a tratar de mirar, ¿no? Lo corporal, yo lo estudio desde los procesos de alfabetización corporal, yo estudio, ¿no? La cultura letrada, entonces como que me gustaba esta parte de poder compartir con otras personas desde otras latitudes también, ¿no? Pues otras perspectivas también de mirar la cultura y ya iremos viendo, ¿no? Por ahí cómo nos tejemos, pero de mientras sí me causó sorpresa una de las lecturas que nos compartieron porque la intervención estuvo aplicada a 5 mujeres de Jalapa. Y yo decía, nombres, pero obvio no venía ahí. Bueno, lo que vamos a comentar al rato eran de donde yo. Gracias y un gusto. Gracias, Ale. A ver, ¿a quién veo? San Jazmín. Nos falta. A ver, ¿quién nos falta? Creo que. Solo creo que nos falta Marisela, ¿verdad? Sí. Ahí dejen un poco la lectura. Bueno, en lo que llega Mari, bueno, hoy la sesión va a estar a cargo de Miguel. Él nos va a presentar, él fue quien sugirió las dos lecturas que revisamos para esta sesión y él nos va a presentar cómo se están tejiendo y el proyecto que tiene. Ya entregaste, me parece, tu borrador de tesis doctoral, ¿verdad, Miguel? Digamos que estoy a punto de hacerlo, pero todavía le faltan unos detallitos. Ah, va, va. Bueno, ya está más allá que para acá. Eso sí. Entonces, la idea es que nos vas a presentar como un poco lo de tu planteamiento de la tesis, ¿verdad? Y estos dos textos como primera instrucción. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Empiezas a exponer, más bien, expones y luego discutimos los textos? ¿O al revés, cómo quieres tú? Sí, así me parece mejor para entretejer todo así lo que yo les presento y lo que leímos, ¿no? Entonces, ¿primero expones o primero los textos? Primero Ajá. expones. Expongo. Ajá. Perfecto. Va, va, va. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Hice una presentación. ¿Cuánto tiempo tengo, Trilce? Pues si quieres tomarte unos 25 minutos así extendiéndolo mucho a 30 para que tengamos chance para discutir, estaría del lujo. ¿Te Vale. parece? Sí. Entonces, para ver, ¿no? Qué tan rápido voy, porque, ¿Quieres que esté al pendiente del tiempo yo? ajá, me avisas si yo cuando lleve 25 minutos, ya para, Entonces te aviso a los 25 sin tema. sí. Va. Y según yo, ya compartí pantalla, ¿sí la ven? Sí. Ok. ¿Cómo es? Listo. Ok. Bueno, pues igual, ¿no? Vuelvo a reiterar el saludo, esperando que, ¿no? Eh, aunque Trilce no tuvo un descanso, a lo mejor algunos sí pudimos darnos algunos días de descansito para refrescarnos, entonces ese es mi caso. ¿No? La semana pasada, pues ya, ¿no? Sabemos que se la movimos del lugar en la presentación, entonces, pues yo ahí me tomé un descansito, pero pues, obviamente uno siempre está pensando en el tema y pues un poco lo que les quiero presentar es como decía Trilce,
algunos fragmentos que extraigo de mi investigación, que todavía no concluyo, pero ya está avanzada, que es en relación a experiencias, es un título, ¿no? Ahí de accesorio, todavía no es el oficial, pero se centra en las experiencias de transformación corporal vía la cuestión deportiva entre creadores de contenido fitness en TikTok. Entonces, mi intención pues es mostrarles principalmente dos aspectos que estoy desarrollando en mi tesis, que es por un lado la cuestión de el contenido que crean estos creadores, ¿no? De, valga la redundancia, de contenido en TikTok y algunos de los fragmentos de relatos que he ido extrayendo a partir de las entrevistas a profundidad que realicé, pero para llegar a ello me gustaría iniciar un poco con esta reflexión personal de cómo fue que empecé a estudiar este tema. Y pues realmente en mi caso se dio de manera circunstancial, porque en principio a mí me interesaba estudiar la cuestión del discurso motivacional o el coaching. Y entonces eso, ¿no? Yo lo pretendía llevar a cabo en Facebook a través de contenido que circula por la plataforma, pero con el paso de los días me fui dando cuenta que mucho de ese contenido que circulaba en Facebook era producido y editado en TikTok. Entonces, eso ocurrió más o menos en la etapa de pandemia. No sé si a ustedes les tocó, pero TikTok en ese tiempo estaba demonizado. Estaba considerada como una plataforma en la que recluye la estupidez, el contenido sin sentido y que quienes lo tenían pues eran igualmente, ¿no? Eran considerados de esa forma. Y pues todos sabemos que, ¿no? La curiosidad mató al gato. Entonces yo quise ir a visualizar qué se producía y cómo funcionaba TikTok. Y en ese búsqueda de ese discurso motivacional en TikTok, me di cuenta que ese discurso o esa narrativa era demasiado utilizable en diferentes tipos de contenidos alusivos a la superación personal. Y una de esas modalidades específicas era la del fitness. Gente que había llevado a cabo transformaciones corporales y utilizaba podcasts, audios, videos de películas, ¿no? En donde utilizaban este contenido motivacional. Y entonces ahí yo me fui, ¿no? Interesando un poco más por este ámbito fitness y el discurso motivacional. Y a la par, ahí como ustedes pueden leer en la diapositiva, yo estaba, ¿no? Preparando mi protocolo para ingresar al doctorado en el 2022. Y entonces, a la par de esa misma incursión al doctorado, pues yo personalmente estaba pasando por un proceso, ¿no? También de transformación, porque después de la pandemia yo subí, ¿no? Cerca de 20 kilos y entonces tenía problemas de salud, tenía problemas, por ejemplo, de cadera, tenía problemas respiratorios, problemas digestivos, pero yo llevaba mi proceso, obviamente, ¿no? Por fuera de las plataformas. Entonces, posteriormente, cuando ya empecé a vincular el discurso motivacional con la creación de contenido fitness, pues prácticamente me fui dando cuenta que yo era un gym rat, ¿no? Entonces, más o menos así de esa manera, ¿no? Como breve es un poco la reflexión de cómo llegué a este tema. Y como les mencionaba, pues mi intención en esta presentación, pues es mostrarles dos principales aspectos. La primera, mostrarles un poco lo que es la producción de contenido entre los gym rats en TikToks, de qué tratan, ¿no? De qué producen. Eh, no sé si ustedes tengan TikTok, pero ¿no? Es más o menos ver este contenido audiovisual que generan. Y el otro objetivo que tengo es mostrarles un poco de estos fragmentos que he ido analizando en relación a la perspectiva teórica de Bourdieu, pero ¿no? Apoyada principalmente en Bernard Lahire en relación a claves disposicionales, ¿no? Estas cuestiones de los hábitos. No voy a profundizar en esa cuestión teórica, pero sí me interesa como mostrarles algunos fragmentillos ahí ya analizados para que podamos generar como alguna, ¿no? Conversación posterior. Entonces, por ejemplo, iniciando con la cuestión del contenido, lo primero que me propuse realizar en términos de actividades fue describir la propia plataforma de TikTok, ¿no? Mi indagación es una indagación etnográfica digital y como pudieron ver a lo mejor en el texto de Irene, ella habla de que pues ya dentro de la discusión como antropológica de la etnografía digital, pues el campo, la noción de campo,
se toma ya no como un lugar dado, ¿no? Sino como una construcción del investigador. Entonces, en ese intento, yo por configurar mi campo, hago una descripción, como si fuera, ¿no? A las Islas Trovian, a describir cómo es TikTok. ¿Para qué? Pues para saber qué es lo que permite o posibilita, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones posibilita TikTok, su diseño y su interfaz, a diferencia de otras plataformas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en el texto de Irene, Instagram permite un tipo de interactividad, TikTok otras, y estas están posibilitadas por las interfaces de las plataformas. Después, ya en mi indagación, pues me di cuenta que a mí me aparecían contenidos de creadores, ¿no? Fitness de manera aleatoria y caótica, como cuando uno se introduce a una plataforma y busca videos, pues le aparecen videos de fitness, pero de todo tipo y de creadores de todo tipo. Entonces, yo me propuse realizar, ¿no? Mediante una tipología para una manera de esquematizar los tipos de creadores que existen alrededor del fitness en TikTok. Y una tercera actividad que me propuse hacer fue sistematizar precisamente el contenido que los caracteriza y los comulga como un tipo de creadores, ¿no? En TikTok, en este caso, creadores de contenido fitness, ¿no? Así de manera muy general, este es un esquema, ¿no? Que simplifica todas las funcionalidades y elementos que constituyen a TikTok, recordando que TikTok no solo es una plataforma, sino también una empresa, ¿no? Entonces, esta no tiene funciones monetarias, tiene una normatividad, tiene una serie de funcionalidades y tiene obviamente una infraestructura algorítmica que posibilita determinado tipo de contenido. Entonces, pues así como de manera muy general, esperando, como decía, ¿no? Que ustedes tengan experiencia a lo mejor con TikTok, pues estas son como las herramientas que obviamente ya en la tesis pues las describo con mayor, ¿no? Amplitud. Como les comentaba, cuando me acerqué al contenido de los Gym Rats, lo primero que hubo que realizar fue pues una especie como de síntesis, ¿no? Para empezar a organizar el contenido digital. Lo primero que hice fue detectar ciertos hashtags, ¿no? Como muy usuales que se utilizan para etiquetar el contenido fitness en TikTok. Ahí ustedes los pueden leer, algunos de los que utilicé para hacer las búsquedas de los videos. A partir de una cierta cantidad, en este caso de unas 300 capturas de pantalla de creadores de contenido, yo pude identificar que existe una diferenciación entre tipos de creadores si se toma en cuenta las tres principales métricas que constituyen un perfil en TikTok. Es decir, estas métricas son cuántas reproducciones tienen sus videos, cuántos seguidores tienen y cuántas personas siguen ellos. Estas tres métricas, de acuerdo a mis observaciones, tienen una distribución diferenciada que produce tres tipos de creadores fitness, que ahorita más adelante les voy a mostrar. Posteriormente, para el análisis del contenido, ¿no? Me basé en la cuestión metodológica de un análisis cualitativo del contenido audiovisual de Antonia Rodríguez, y este tiene la intención de detectar las temáticas particulares sobre las que se asienta, ¿no? Digamos así como la visibilidad de la dinámica Gymrat. Y entonces aquí, pues fueron, ¿no? 75 videos, así en general los que analicé. Igualmente, de manera esquemática, como les decía, se establecen tres tipos de creadores a partir de esta distribución desigual de las métricas que constituyen un perfil. Por un lado tenemos a las cuentas fitness microcelebridad. Estas cuentas, como característica, hacen un acaparamiento de estos tres principales métricas. Tienen un montón de corazones o tap taps o me gustas, ¿no? Los siguen, tienen muchísimos seguidores y tienen millones de reproducciones. Además, en términos de su expertise, se ve un manejo, ¿no? Muy alto en términos de edición. Ocupan buenos celulares, buenas cámaras de grabación, buenos sets de grabación, y por ello, ¿no? Le pongo ahí que usan equipo de gama alta. Por otro lado, otro tipo de creadores se denominan como, ¿no? Creadores fitness amistosos.
A diferencia de los microcelebridad, entre ellos existe una reciprocidad entre el número de cuentas que siguen y el número de cuentas que lo siguen, porque ellos sí tienen la intención de interactuar con aquellos que lo siguen. Y ellos, el rasgo que los caracteriza es el apoyo por apoyo. Tú me das tap tap, yo te lo devuelvo. Tú me sigues, yo te sigo. Tú escribes en mi contenido, yo te sigo. A diferencia del microcelebridad que no sigue a nadie y que no le interesa interactuar con otros, ¿no? Y ellos, a las cuentas amistosas, los caracteriza al tener el uso de equipo de gama media, ¿no? Es decir, no llegan a utilizar iPhones, ¿no? Y celulares más con mayores capacidades, ¿no? De audiovisuales. Y por otro lado tenemos a las cuentas fitness hiperactivas. Este tipo de cuentas, a diferencia de las microcelebridades, ellos intentan considerar que entre más produzcan más videos, a más reproducciones pueden llegar, lo cual pues no funciona de esa manera el algoritmo. No es por la cantidad de videos que tú subas como vas a ser, ¿no? Promovido por la plataforma, pero este tipo de cuentas considera que sí y llegan a publicar una serie de 6 videos en menos de, ¿no? 10 minutos, 5 minutos. Y lo que los caracteriza es que como hacen esta sobreproducción de contenidos, ponen menos atención en la cuestión de la edición de sus videos. Simplemente les ponen un fondo, brillitos y alguna imagen, ¿no? Característica así de su entrenamiento. Y además se caracterizan por usar equipo de gama baja, ¿no? Es decir, ellos, por ejemplo, no utilizan este, ay, ¿cómo se llaman? Para colocar el celular, estribillos, no recuerdo. Tripié. Tripié, exactamente, ¿no? No utilizan tripiés, ponen el celular en alguna orillita ahí del gym y pues se alcanza a ver toda la escena del gimnasio, ¿no? No son tan cuidadosos en la escena como los microcelebridad. Y además ellos no tienen en cuenta, ¿no? La cuestión de dar el apoyo por apoyo. Ellos publican lo que ellos, ¿no? Consideren propio y oportuno así de sus intereses. No están pensando en que si le van a dar like, no, o si va a tener muchas reproducciones, ellos publican por su misma satisfacción de publicar, ¿no? Y en relación al contenido de que caracteriza a los Gym Rats, establecí que se puede identificar 5 principales, ¿no? Líneas temáticas en las cuales se distribuye su contenido, que son las selfies fitness, la transformación corporal, los hábitos fitness, el ejercicio como una actividad terapéutica y el humor fitness, que más adelante les voy a mostrar, ¿no? Solo para que vean una imagen de cómo es que se fueron organizando este tipo de tipologías, así es como se ve. Si ustedes, los que les decía, las métricas que constituyen un perfil es cuántas personas siguen, cuántos seguidores tienen y cuántos me gustas llegan a dar. Y como ustedes pueden ver, ahí se ve la distribución desigual de esos 3 métricas, ¿no? Que constituyen un perfil. Y entonces así es como yo las fui organizando conforme me iban apareciendo, las iba acomodando, ¿no? En esta serie de opciones. Entonces ustedes pueden ver en la cuenta microcelebridad como no sigue a nadie, él no sigue a nadie, ya él lo siguen 3,000 personas. La cuenta amistosa sigue a 182 y ella tiene 192 seguidores. Hay una, ¿no? Una cuestión equilibrada. Y la hiperactiva, que en el intento de que la sigan muchos, ella sigue a muchos y a muchas páginas, pero no se corresponde con el número de seguidores que ellos tienen, ¿no? Entonces, esa es una manera como de organizar, ¿no? Tipológicamente a los creadores en TikTok. ¿Para qué me sirvió realizar la tipología? Pues les comento que para 3 principales funciones. La primera, como les decía, establecer de alguna manera un orden a la variabilidad y aleatoriedad de cuentas y creadores fitness que existen en TikTok. Teniendo en cuenta esta tipología, uno puede identificar, esta es una cuenta microcelebridad, esta es una cuenta, ¿no? Por sus características amistosa, ya no de manera caótica como se me aparecían al principio. Una segunda cuestión importante que me permitió realizar la tipología es que al poder congregar las características y cualidades que caracterizan a cada una, me permitió identificar que aunque los Gym Rats comparten una misma subesfera de sociabilidad digital alrededor de sus estilos de vida saludable, esta no es homogénea en términos de su experiencia en cuanto a los usos de sus cuentas, porque se encuentran marcadas por diferencias que se establecen dependiendo de sus intereses, sus recursos y la forma en que interactúan, ¿no? Es decir, una cuenta microcelebridad tiene la intención de utilizar su cuenta para, ¿no? Vender, ¿no? Productos de la industria fitness para acaparar la atención y tiene unas específicas formas, ¿no? De interactuar que se diferencian de las otras cuentas.
Y asimismo, un tercer elemento que me permitió hacer la tipología es principalmente, como, ¿no?, les mencionaba, ubicarme a mí mismo como yo hice una autoetnografía, es decir, yo fui un creador de contenido, ¿no?, de fitness. Me permitió a mí ubicarme como un creador de tipo amistoso. Y en ese sentido, pues los colaboradores y colaboradoras que participaron en mi trabajo, pues también provenían de este perfil, por lo cual, pues no hice una investigación ni con cuentas, ¿no?, microcelebridad, ni con cuentas hiperactivas, ¿no? Son cuentas amistosas. Pasando al tema del contenido fitness, como les decía, son 5 las principales. En este caso, para llevar a cabo el análisis, introduje ¿no?, una variable de género para ver principalmente las diferencias que se establecen entre las y les gym rats en la generación de contenido a partir de esas líneas temáticas. Es decir, aunque construyen contenido sobre las mismas líneas temáticas, este se diferencia a partir de la variable del género, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el contenido alusivo a las selfies fitness, ¿no? Se vincula a videos en los que se autorretratan los gym rats, ya sea en el gimnasio en el espejo del gimnasio o de sus casas, usualmente acompañados de música motivacional y mensajes positivos. En términos de la diferencia de género, por ejemplo, los hombres, ¿no?, suelen fotografiarse en los baños destacando el torso y los brazos, ¿no? También en términos de valores, pues intentan mostrar, ¿no?, la fuerza, la musculatura, la virilidad, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, enfatizan más el abdomen, los glúteos y la espalda, y por lo regular sus fotografías se realizan en el área de piernas o de cardio del gimnasio. En relación con las cuentas gays y lesbianas, fue una constante ver en ellos una combinación de los códigos de género, ¿no?, heterosexuales. Y ellos y ellas, ¿no?, podían fotografiarse indistintamente en cualquier área. Podían fotografiarse sus torsos en el área de piernas o podían tomarse, ¿no?, en el área de piernas, los glúteos y las piernas, ¿no? Perdón, la cintura. Y por el lado de las cuentas trans, ¿no?, ellos adoptan el estilo selfie conforme a la identidad de género binaria con la cual se identifican. Es decir, si es una mujer trans, ¿no?, se identifica con el estereotipo como de la mujer, ¿no?, fitness. Entonces se toma fotos en el área, ¿no?, de pierna y esto. Con respecto a la segunda temática, que es sobre la transformación corporal, esta, ¿no?, se basa en videos donde los gym rats construyen narrativas alrededor de sus procesos de cambio corporal, en las que principalmente muestran cómo pasaron de una imagen con sobrepeso o de delgadez extrema hacia un cuerpo esbelto musculoso. En este caso, en términos del género, lo que se diferencia entre ellos es el objetivo sobre el cual ellos, ¿no?, decidieron llevar a cabo su transformación. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no?, que llevaron a cabo una transformación corporal, eligen audios y textos motivacionales en donde se enorgullecen por sus logros y elevan su autoestima. En el caso de las mujeres, se orienta más hacia el autocuidado de sus cuerpos y el amor propio. En el caso, ¿no?, como les decía, de las cuentas Gym Rat gays y lesbianas, hacen un uso, ¿no?, indistinto de los códigos. Por otro lado, en el caso de la Gym Rat Trans, en ellas no pude, ¿no?, detectar que crearan contenidos en alusión a sus transformaciones en términos deportivos, sino más bien videos sobre sus cambios, ¿no?, de identidad genérica. Es decir, esta parte de su relación con lo fitness lo subsumen a la cuestión de sus transformaciones, ¿no?, en términos genéricos. Por el lado de los hábitos fitness, un poco como mostraba bien el texto de Irene, pues esta se constituye por una serie de hábitos y de prácticas en los cuales, ¿no?, muestran cómo es llevar a cabo, ¿no?, un estilo de vida fitness, basándose en, ¿no?, en cómo preparan y compran alimentos saludables, cuáles son los ejercicios que hacen, qué hábitos llevan para no desvelarse, y también añaden la cuestión de la lectura de libros de superación personal, la asistencia a terapia y la convivencia familiar. En este caso, en términos del género, ocurrió o existe dos tipos como de generación de contenidos en términos de los hombres, en alusión a sus hábitos fitness. Por un lado, hay una corriente, ¿no?, de creación de audiovisual de hombres que los podríamos denominar como tradicionales, los cuales sus hábitos se asocian, ¿no?, con una imagen corporal clásica de la estética masculina en relación a cuerpos, ¿no?, viriles, musculosos.
Para ellos, por ejemplo, de los hábitos que recomiendan está no usar guantes, no usar cinturón por una cuestión, ¿no? de sentirse afeminados, débiles. También en sus narrativas insisten mucho en que son adictos al dolor y al entrenamiento, ¿no? Por ello sus ediciones son en blanco y negro, oscuras o en tonos grises. Por lo regular acompañan sus videos, ¿no? con música de rock, de metal, hip hop y rap. Asimismo, sus videos priorizan la homosociabilidad con sus gym bros, ¿no? Es decir, eliminando en cualquier sentido, ¿no? relaciones con mujeres para que no sean cuestiones sexuales, ¿no? Pero nada que ver en términos así como de prácticas ociosas o de divertimento. Y por otro lado, entre ellos no promueven la visita con terapeutas ni lecturas de, ¿no? de superación personal. Ellos promueven el ir a entrenar como bestias al gimnasio y desgastarse ahí, sacar todo lo que emocionalmente traen. ¿No? Por otro lado, esto contrasta con otra línea de creación de contenido que podrían ser los gym rats, ¿no? Deconstruidos o no tradicionales. A diferencia de la otra narrativa, ellos anteponen que su acercamiento al ejercicio no es para, ¿no? mostrar un cuerpo viril, musculoso, sino más bien para mostrarse, ¿no? como la serie de beneficios que les ha traído el acercamiento con el deporte. En su caso, ellos animan a los hombres a utilizar otros colores, además del blanco y el negro, y ¿no? los incitan a vestir coloridamente. Por otro lado, ellos amplían su repertorio musical en la edición de sus videos, utilizando el pop, el género urbano y la música electrónica. También llevan a cabo prácticas de homosociabilidad, pero a diferencia de los tradicionales, ellos han adquirido como mucha notoriedad hacer bailes ¿no? Entre sus cuates al ritmo de una canción popera como de Britney Spears, Lady Gaga o NSYNC, ¿no? Que quizás ustedes han visto algunos por ahí, ¿no? De Belcas, ¿no? Donde están bailando, ¿no? Una canción de Lady Gaga, ¿no? Por otro lado, ellos y sí incorporan, ¿no? rutinas como la del cuidado de la piel, mantener su cuerpo, ¿no? sin vello y la cuestión de ir con un barbero, ¿no? que les haga un peinado estético que combine con sus rutinas así de cuidado corporal. También en esta creación de otra relación con su entorno familiar, pues promueven videos donde se muestran, ¿no? como padres responsables, participando en las labores hogareñas y también promueven, ¿no? sus visitas a sus familiares los domingos, donde, ¿no? muestran así que la familia es lo más importante. Y entre ellos sí recomiendan algún tipo de literatura en relación al cuidado de la salud mental y emocional, ¿no? Promueven algunos podcasts, algunos libros. En relación, por ejemplo, con las mujeres y sus hábitos, también existe una diferencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, existe una diferencia entre las que son madres y las que no lo son. Y por ejemplo, las que son madres tienen una, ¿no? serie de narrativas vinculadas muchas con la retórica del sacrificio y el esfuerzo en el contenido de las Fit Moms, como ellas se autonombran. Y, por ejemplo, entre los hábitos de las mujeres que no tienen hijos, muchas veces incorporan esta dinámica del Glow Mood, que es como una pasarela, ¿no? De la ropa que compran en Shein, en Mercado Libre, y ¿no? los consejos que dan alrededor de cómo les queda, y también del vínculo entre el entrenamiento y la menstruación, es uno de sus puntos, ¿no? Primordiales que abordan en sus videos. En el caso, por ejemplo, de los hábitos entre las gym rats gays y lesbianas, ellos, por ejemplo, ¿no? Vuelven a lo mismo, a la cuestión de la combinación de los hábitos de los ¿no? heterosexuales, perdón. Y entre las gym rat trans, ellas incorporan dos nuevas temáticas que las otras identidades no habían hablado entre sus hábitos, que es, por ejemplo, la cuestión de cómo llevan a cabo el ocultamiento de sus órganos sexuales, ¿no? Durante el entrenamiento. Las gym rats hablan y enseñan videos donde muestran, ¿no? La cuestión de la trucadora, que es una especie, ¿no? de calzón casero que producen en el caso de las gym rats femeninas. Y, por ejemplo, en el lado de los gym trats masculinos hablan de cómo usan grapas y cintas adhesivas para ocultar, ¿no? los pechos y la cuestión de lo que les decía, ¿no? la genitalidad. Por otro lado, otra línea temática sobre la que construyen contenidos es en relación a la terapia. En estos videos, los gym rats abordan sus problemas mentales y emocionales. ¿5 minutos? Ok. En ellos abordan, ¿no? la cuestión así de sus problemas emocionales y mentales
Y como ustedes pueden ver, esos son los principales problemas mentales y emocionales, ¿no? La ansiedad, la depresión, la soledad. Y lo importante es que también esa serie como de malestares emocionales están distribuidos de manera diferencial en términos del género. Por ejemplo, los hombres suelen abordar más la cuestión del dolor y el sufrimiento. En el caso de las mujeres, su contenido va más vinculado a hablar de sus padecimientos con la ansiedad y la depresión. Y por el lado de las gym rats trans, ¿no? Incorporan la cuestión de la dismorfia corporal y el tema de sus problemas, ¿no? Como hormonales a partir del tratamiento, el TRH, ¿no? Los tratamientos de reemplazo hormonal. También suelen construir videos sobre ellos y hablar sobre problemas, ¿no? Emocionales que les causa. Por último, la última línea es el humor fitness, ¿no? Este también es una de las principales áreas sobre las cuales se distribuye el contenido y el cual tiene, ¿no? Muchas funciones, pero principalmente tiene la característica de que se utiliza para criticar, juzgar y valorizar las actitudes y comportamientos de las demás identidades de género que son típicas en el desarrollo en un gimnasio. Por ejemplo, las mujeres gym rats suelen hacer videos donde critican las actitudes de los gym rats, como los gritones, los que quieren verse como los más mamados, critican a sus coaches por ser muy pesados con ellos, ellas mismas se toman como objeto de burla, ¿no? Por ejemplo, hay una de las imágenes que le puse, es uno de los videos que hacen contra los hombres, ¿no? Dice, está haciendo ella un ejercicio que se considera como de los hombres, que es el curl de bíceps, y le pone la chica, me empecé a sentir como un hombre, como con ganas de ser infiel, de engañar, ¿no? De estar haciendo el curl de bíceps. Y por el lado de los hombres, también ellos, ¿no? Recontestan a las mujeres, ¿no? Como ahí ustedes pueden ver también, de tanto hacer pierna, ya hasta estoy empezando a decir, me quedé dormida, así como una supuesta, ¿no? Recurso que suelen decir las mujeres, ¿no? En estos estereotipos que se manejan en la producción de contenido. También en términos de humor, los gays, ¿no? Lo que pude identificar es que construyen muchos estereotipos sobre los tipos de gays que ellos consideran existen en el gym y por ejemplo, entre las gym rats lesbianas suelen crear muchos contenidos sobre cómo coquetean en el gimnasio a sus gym crush, ¿no? En el lado de las gym rat trans, por ejemplo, ellos suelen hacer videos en los que critican muchas posiciones que los hombres toman frente a ellos en relación a suponer de que en sus maletas traen sus jeringas y sus hormonas y se inyectan en los baños del gimnasio. Entonces ellos, las gym rat trans, los contraatacan acusándolo de que ellos usan esteroides, ironizan así como esa supuesta, ¿no? Cuestión de la idea que las quieren introducir los hombres. Y digamos, en términos del análisis del género, del contenido, se pueden identificar dos principales narrativas. Una que alude a reforzar una cuestión de un orden de género heteronormativo que ordena los tipos de ejercicios y las zonas corporales que se consideran apropiadas para los hombres y mujeres en el fitness. Aunque existen ciertos contenidos disruptivos por parte de las cuentas Gymrat LGBT, en donde mezclan y combinan los códigos de género binario, la tendencia dominante por parte de la replicación algorítmica con la que funciona TikTok termina fomentando el contenido bajo un orden heteronormativo, ¿no? Y la segunda narrativa tiene que ver con que la mayoría del contenido de los Gym Rats alude a la cuestión de revelar que los ideales que constituyen a una persona fitness guarda relación con la noción del sujeto de rendimiento y en constante optimización de sí mismos, dado que los contenidos que los Gym Rat que generan los Gym Rat fomentan discursos y prácticas individualistas en favor de la autogestión y la vigilancia de su salud física, mental y emocional como lo mostraba también Irene, ¿no? Con este concepto de la hiperconciencia corporal, pues es esta cierta forma actúa, ¿no? El dispositivo de TikTok o la cuenta de Gymrat podría considerarse como una especie de tecnología del yo, ¿no? Como en términos Foucaultianos. Y pues yo creo que la voy a dejar por acá para no extenderme más y poder como intercambiar. Entonces, aquí le dejo. Muchas gracias, Miguel. Este, veo como muchas cosas con otros temas que se están trabajando y me va a interesar mucho empezar a escuchar cómo empezamos a tejer, no solamente las lecturas, sino también tu exposición y las otras investigaciones que están desarrollándose.
No sé cómo quieren proceder. Si empezamos ahí está. ¿Empezamos con lecturas o con comentarios a la exposición de Miguel y sacando, tejiendo con las lecturas? Va, Jesús, vas. No, pues, pues felicitar a Miguel. Para mí es un tema que en la sesión anterior veo que están familiarizadas con la temática, ¿no? Pero en mi caso, que vengo desde la parte educativa, no lo es tanto. Y desde la sesión pasada, para mí me resulta demasiado interesante cómo es que se están justo tejiendo estas temáticas y cómo los están trabajando ustedes. Pues felicitar a Miguel, se me hace un tema muy interesante y me causa curiosidad en este sentido si él, a partir del trabajo que realizó de investigación, también comenzó a realizar TikToks o cómo es que él se apropió justamente de la temática, ¿no? Cómo es que por las fotografías que veía o los videos que subió, si él también comenzó a hacer contenido y en qué sector él se podría justamente colocar en la realización de ese contenido, ¿no? ¿Respondo o seguimos? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Y sí, decía, ¿no? Que yo en mi caso, ya cuando me propuse hacer el contenido, por ejemplo, yo, una de las decisiones que tomé, ¿no? Metodológicamente como creador, fue no hacer contenido de tipo de los gym rats tradicionales. ¿Por qué? Porque pues yo no soy homofóbico, ¿no? Ni machista, entonces no iba a reproducir esa lógica audiovisual en mi contenido como una decisión ética. Y obviamente eso pues tuvo consecuencias, por ejemplo, pues que, ¿no? Gin Raps tradicionales no me quisieran dar una entrevista. Entonces no aceptaron, me dejaron colgado. Yo creo que, ¿no? Puedo considerar que me consideraron afeminado al revisar mi contenido, no vieron, ¿no? Cuestiones así particulares. Entonces, sí, ¿no? Haber hecho el análisis del contenido en este caso me sirvió y, pues, ¿no? En términos metodológicos, esa fue la cuestión como de positiva y en términos también como de limitantes, ¿no? No negativa, sino de limitante, ¿no? Que como también lo menciona por ahí Irene, ¿no? En su trabajo, que dice, ¿no? Quizás las respuestas que me dieron fue por esta cuestión de que yo era mujer, ¿no? Y entonces ellas me decían esto, entonces en mi caso igualmente, ¿no? Con las mujeres había temas que por ejemplo, en ciertas preguntas, pues ellas querían decir así de las experiencias que habían tenido con hombres y me decían, y ahora sí que con todo respeto, pero la verdad es que hay hombres bien culeros, ¿no? Y ya así como, no, tranquila, no, así, no pasa nada. Entonces, eso también es algo de lo que hemos hablado aquí, ¿no? La cuestión de cómo nuestra propia configuración, ¿no? Sociocultural nos permite determinados tipos de entradas o recolección o creación de datos, ¿no? Eso. Gracias, Miguel. A mí me gustaría también, ahora que abrió el hilo por ahí Jesús, pues felicitar también, ¿no? El cuidado que le puso a su investigación, Miguel. La verdad creo que hiciste un muy buen trabajo, pues, de clasificar y además tratar de trabajar con estas materialidades, pues, que son pues como lo dicen los dos textos, ¿no? O sea, trabajar con textualidades en lo digital es trabajar con un flujo de información que cambia, que de pronto se mencionaba también en uno de los textos, no sabemos por qué de pronto un generador de contenido borra todo, ¿no? Entonces crea expectativa, porque ellos también están creando una comunidad de seguidores y ellos también están monetizando y al monetizar, pues también ellos están pues tratando de complacer a eso, a esas comunidades que a su vez generan, ¿no? Desde la literacidad es como bien interesante la lectura que se da y es también muy interesante que hayas elegido la etnografía digital. Ahorita por ahí va a ir como mi pregunta, pero lo cierto es que deja de ser solamente como esta cuestión física, ¿no? Sino se vuelve en esta compleja red de construcción de identidad, identificación también, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la validación social. Y sobre todo, también creo que por ahí se mencionaba esta parte de también de la economía de la atención, ¿no? En esta cultura snack, en donde todo el tiempo la velocidad es tan vertiginoso el cambio, pues creo que influyen muchas cosas por ahí, ¿no? A mí lo que me gustaría saber
es en relación pues ya como a tu proceso dentro de, ¿no? Como en esta investigación que pues te traspasó, la acuerpaste al final, ¿no? Hiciste también una transformación corporal, que eso también está bien súper interesante, pero ya un poco ligándolo con el texto de Irene, ¿cómo crees que en ti se desarrolló o no? O si es que se desarrolla o solo está o cómo aparece esta parte de la hiperconciencia corporal, porque al final tú hiciste esta transformación. Ahora a mí me gustaría saber en este proceso, porque al final son procesos, y son procesos que te enganchan, porque tú sabes que esto de las vigorexia y demás, pues también llevan a problemas mentales muy fuertes. Eso por un lado. Y por el otro, ya nada más por duda, ¿no? Por tener ahí nada más la duda investigativa. ¿Tú tuviste algún rango de edades que observaste? Porque también recordemos que toda esta parte tiene que ver mucho con, pues sí, con las edades de desarrollo, ¿no? Los preadolescentes ahora lo están viviendo bien duro, desde los 12 años están interviniendo sus cuerpos, ¿no? Las vejeces y sobre todo las femeninas están bien duras también. Entonces yo quería saber si hubo como una discriminación ahí de edades en las que tú observaste estas cuentas de los gym rats. Gracias. Sí, muy interesante y gracias, ¿no? También por lo que mencionas, Alejandra. Y fíjate que sí, en términos de lo que es, ¿no? Estas discusiones de la cuestión de la etnografía digital con relación a qué significa, ¿no? Trabajar con plataformas digitales en las que tu campo, ¿no? Depende de la conexión y desconexión permanente, en qué momento uno está haciendo trabajo de campo y en qué momento estás, ¿no? Tú mismo revisando con otro fin, ¿no? Tus propias redes. Es un trabajo, ¿no? De autorreflexividad muy complejo que como la propia Irene, por eso añadí ese texto porque me permite, ¿no? Como mostrar, o bueno, a través de ella, cómo ella misma, ¿no? Nos pone, esas las analicé a las 10 de la mañana y estas a las 4 y, ¿no? Porque eso es algo de lo que tenemos que realizar como, ¿no? Trabajando en plataformas desde la etnografía, la cuestión de cómo divido los tiempos. Y por ejemplo, en mi caso, en términos de esto que decías del rango de edades, ahí, por ejemplo, a mí una de las circunstancias que me limitó es la cuestión mi perfil algorítmico. ¿Por qué? Porque el algoritmo me lanzaba, ¿no? Gente de mi edad, de 29 a 35 años, principalmente hombres, de cierta, ¿no? Condición económica. Y entonces ahí yo lo que intentaba hacer, ¿no? Y que describo un poco más en la tesis, es la cuestión de como hacer estos saltos, ¿no? Del contenido, de así como de tratar de brincarme la cuestión de lo que me recomendaba TikTok y dándole el tap tap o el me gusta a mujeres, ¿no? A trans, a gym rats, gays, más o menos para intentar, ¿no? Obtener, pero en términos de edad sí se impuso la cuestión de los, ¿no? Que más o menos te diría un rango entre los 28 y los 40 años, ¿no? Y ya no, por ahí tengo una tablita, pero ya no la pude mostrar, que es la cuestión de, ¿no? Los colaboradores y los colaboradores pues más o menos rondaban esas edades, ¿no? Algunos ya eran papás, es decir, como esta fracción más juvenil, ¿no? Me parece súper importante también, pues ya les tocará a otro, ¿no? Otro investigador, de lo que aquí creo que alguien de aquí también estaba investigando algo parecido, pero ya tocará, ¿no? Ver cómo superan esas limitaciones que a mí me constituyeron, ¿no? También cómo se ven reflejadas en el algoritmo. Y porque en esto que me mencionabas de la hiperconciencia corporal, fíjate que yo la desarrollé o me fui, como se me hizo visible, a través del consumo. Me volví un hiperconsumista de la cultura fitness. Es decir, yo me empecé a comprar muchas playeras, muchos shorts, muchos tenis. Empecé a cambiar, ¿no? Mi alimentación. Ya después me empecé a buscar, a mí me gustó, por ejemplo, mucho la cuestión de los tenis del running, ¿no? Que está como, ¿no? Empecé a buscar tenis del running, empecé a gastar muchísimo en ropa. Entonces, ahí es cuando a mí se me hizo, ¿no? Consciente este aspecto de la hiperconciencia corporal, porque yo estaba así de estos que me sirvan para correr un poco mejor y no me lastime las piernas y las rodillas. ¿No? Y pues, del otro lado, pues la cuestión así como más corporal, es así, y como también ahí en la tesis sale, me la hizo consciente el discurso médico.
El discurso médico para mí es la puerta de entrada a la hiperconciencia corporal, ¿no? ¿Por qué? A través de la cuestión del sobrepeso. Vas a consulta, yo como les mencionaba, ¿no? Tenía estos problemas de salud y fui a consulta médica. Y el médico me hizo consciente que yo tenía obesidad y así me patologizó. Y entonces yo entré en crisis y entonces me sentí enfermo y entonces busqué ayuda y entonces me acerqué a los nutriólogos, me acerqué a un plan de entrenamiento y por eso digo, es la entrada a los procesos de transformación en el discurso médico, como también apareció en mis entrevistas, ¿no? Por ejemplo, que también ahí se marcan unas diferencias de género muy fuertes, porque en el caso, por ejemplo, de una de mis entrevistadas, hasta me mencionaba que el doctor le agarró la lonja, ¿no? Le dice, mira, dice, ya estás muy gordita, ¿eh? Esto muchas veces las deja el marido. Y entonces, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, mío, pues no fue así, pero sí me dijo, hay que bajarle al azúcar, ¿no? Hay que bajar a la comida, pero nunca se metió con un aspecto, ¿no? Así como una cuestión de generalizada, ¿no? Es decir, entonces más o menos así te podría como decir, ¿no? De cómo me hice consciente de la hiperconciencia corporal. Bueno, Frida y luego Jazmín. Hola, gracias. Pues muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Me parece muy, muy interesante. Y esta última parte que mencionas, yo creo que es como algo muy fuerte, también muy significativo en esta área de investigación, ¿no? La reflexibilidad, pero cómo además se vive corpóreamente, ¿no? Creo que algo muy potente de este tipo de investigaciones es justamente que el cuerpo es parte de las herramientas, ¿no? Y de las metodologías que utilizamos, ¿no? Para trabajar estos temas, porque al mismo tiempo que estás haciendo la investigación, te estás incorporando en este mundo en el que también estás transformando tu cuerpo, ¿no? O sea, no solamente estás viendo las transformaciones de los demás, sino estás viendo tu transformación, ¿no? Y eso, pues, definitivamente pues ponen una constante vigilancia epistemológica, ¿no? También, y creo que es algo como pues muy, muy significativo y también muy fuerte porque también lo he experimentado de esa manera, ¿no? Y bueno, y referente a la investigación y a lo que compartes al principio, no sé, me surgió una duda que no sé si la dijiste y no la escuché, pero cuando expones estos tres tipos de cuentas, ¿no? De TikTok, bueno, de creadores de contenido, me surgió la duda en qué tanto influye el tipo de cuerpo de estas personas que hacen TikTok en la categoría en la que están, ¿no? O sea, si el tipo de cuerpo que tienen influye para que sean microcelebridad o un creador amistoso, ¿no? Y esto lo relaciono sobre todo con esta parte de cómo se consideran los cuerpos saludables, los cuerpos válidos, ¿no? Porque creo que, bueno, justamente en estas capturas de pantalla que mostraste, pues me llamó mucho la atención esta cuenta de este chico que era microcelebridad, que es microcelebridad, pues tiene un cuerpo específico, ¿no? Un cuerpo que también podría ser aceptado, que podría ser llamativo y que a la vez también esto se relaciona mucho con los ejes de atracción, no solamente en TikTok, sino los ejes de atracción del deporte, ¿no? O sea, porque también yo creo que es como muy importante esta dimensión en el que dentro del deporte, dentro del gimnasio, dentro de las redes sociales, se crean ejes de atracción que pasan por el tipo de cuerpo que se tiene, ¿no? O sea, no sé, yo lo pensaba en relación aquí en Oaxaca no había tantos creadores de contenido, pero llama mi atención que ahora los creadores de contenido que podrían ser considerados microcelebridades, tienen un tipo de cuerpo específico, ¿no? Súper musculado, súper llamativo, y que entra dentro de estos cánones de cuerpos saludables y cuerpos aceptados, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Referente a eso, porque sí escuché que mencionaste, por ejemplo, que también influyen estas cuestiones
de qué tipo de teléfono tienes, el tipo de, sí, de tomas que haces, pero creo que también influye mucho el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? Porque yo podría tener un súper teléfono y hacer unas tomas increíbles, pero ¿qué pasa si mi cuerpo dentro de esta plataforma no es considerado un eje de atracción, ¿no? No atrae el público, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi pregunta. Mucho, ¿les parece si juntamos Jazmín? ¿Va? Gracias. Sí, bueno, yo también tenía bueno, en general me pareció muy interesante este concepto de hiperconciencia corporal, porque me parece que, pues bueno, en mi tema también se puede integrar bastante bien esta manera en la que las mujeres específicamente experimentamos esta observación constante y el sabernos observadas a partir de un ojo ajeno. Entonces me parece como muy interesante, pero también esto que mencionaba Frida sobre la relación salud y belleza, creo que en la lectura estuvo muy bien expuesto cómo dentro de toda esta configuración fitness, de lo que es lo normativo, lo saludable, etcétera, etcétera, está construido a través de una diferencia respecto a lo gordo. Y que, bueno, tú ponías como unas capturas en tu presentación sobre el humor fitness. Y justamente la primera, la que decía como de cuando no entro en un día y subo 15 kilos o algo así decía, pues tiene que ver con esa construcción de la diferencia a través de lo gordo, pero lo gordo como que contiene esta relación opuesta de valores con los cuerpos que sí valen o que sí o que no valen, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que un cuerpo gordo, pues evidentemente es risible, es ridiculizable, señalable, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, me pareció también interesante cómo relacionabas esta cuestión de las redes sociales. Creo que en la lectura un poco está también como muy bien trabajado el cómo se piensa una intersubjetividad que construye esas corporalidades a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, más bien como yo quería traer a colación los puntos que me parecieron muy, muy, muy interesantes y relacionándolos con esto que nos presentabas. Y pues sí, como esa importancia respecto a traer lo gordo como esa antítesis de lo fitness. Gracias. Gracias, Jazmín. Marisela. Pues yo primero también agradecerte, Miguel, porque para empezar creo que con la lectura de Irene me da como mucha mayor claridad en el tema metodológico, ¿no? Porque entrarle al tema de la etnografía digital requiere también de cierto, como de ciertos matices, ¿no? Yo quiero como también retomar la última parte que mencionaba em, el Jazmín, referente a dos cosas. Esta antítesis en cuanto a lo gordo, ¿no? Como que lo relacionas con lo saludable, pero inclusive cuando tú nos platicas, y eso también como lo agradezco de decir, bueno, ¿de dónde nace, no? O sea, pues nace a partir de también de mi propia experiencia personal, pero cuando tú hablas de haber subido 20 kilos y de que dices, es que, bueno, estoy enfermo, ¿no? O sea, mi pregunta es como, ¿cómo estamos construyendo o si estamos considerando el tema contextual, no solamente desde una mirada de género, si yo me quedaba pensando también desde una mirada quizás colonial en cuanto en el tema de la salud? ¿Por qué? Por ejemplo, desde una mirada feminista, la gordofobia implica un sistema de opresión muy, muy cabrón sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, y yo agradezco mucho también el término de la hiperconciencia, pero me quedé pensando cómo es muy, muy sencillo que inclusive nosotras, nosotros, nosotres,
pudiéramos perder ese hilo, ¿no? Porque me quedaba pensando en cuanto, y también a esta tipología que haces, em, no es lo mismo, por ejemplo, encontrar una fashionista, ¿no? Que sale y nos dice que la cultura de dieta es violencia patriarcal, a acercarnos a estos perfiles de estas chicas que probablemente pues son de esta, digamos como del tercer modelo de influencers que tomas y que son buena onda, ¿no? Y que lo miran desde una cuestión de amor propio. Entonces yo creo que ahí hay una cosa como muy, cómo decirlo? Como muy tramposa. Y lo quiero conectar también con el tema de la salud. Un cuerpo delgado no es lo mismo a un cuerpo saludable. ¿No? O sea, también, y eso pasa mucho, por ejemplo, con los cuerpos que enferman, que a veces vemos cuerpos delgados y te dicen, oye, es que te ves súper bien, ¿no? O sea, y estoy delgada porque tengo un padecimiento. Entonces creo que ahí la pregunta queda un poco, a mí me lleva mucha reflexión de, bueno, no, a lo que quiero llegar, no es como... me parece súper potente que cuando podamos leer como más tu trabajo, entender también que estas mismas influencers también asumen como dispositivos una forma de salud, ¿sabes? Y el cuerpo materialmente se amolda a esa mirada, porque lo decías también con los cuerpos de los compañeros y las compañeras trans, ¿no? ¿Qué sucede ahí como para ocultar la genitalidad? Bueno, pues es un dispositivo también de la heterosexualidad obligatoria. ¿Cuáles son estos cuerpos que sí son igual, hasta yo pensaría, atractivos, ¿no? O sea, como ya en ese mismo escenario también digital. Em, bueno, yo planteo esas cosas y también pues creo que yo la verdad, a mí me diste como una enseñanza de cómo entrarle al tema digital, porque para mí es como muy complejo porque yo estoy intentando hacerlo pero en Instagram. Y también creo que el tema, no lo sé, o sea, yo tengo ahorita esa complejidad de que me siento a veces incómoda cuando cruzo el tema de lo fitness, del cuidado, con el tema de enfermedad, porque creo que ahí hay una complejidad cuando vamos asentando el término e inclusive cuando hacemos una lectura desde un análisis de la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de enfermedad, pues ya hay influencers y yo casi me voy de espaldas que tienen padecimientos como cáncer y ya están promoviendo también una cultura del ejercicio, ¿no? Y es como de, a ver, mano, depende de la complejidad de cómo te sientes y de si tu médica o tu médico lo aprueba, ¿no? Inclusive, no sé, pensaría que entendemos también como con el tema de salud, ¿no? Porque puede salir un mister doctor de la fisioterapia diciéndonos que podemos cargar un montón de cosas y resulta que hay cuerpos que no pueden cargar, ¿no? O sea, estoy diciendo como muchas cosas, pero pues te agradezco mucho porque creo que es un trabajo muy, muy interesante. No sé si quieras contestar, Miguel, o yo te hago también ahí un comentario. Si quieres, añade tu comentario. Seguimos así. Va, yo quiero llegar a ser un desmadre con todo lo que se ha dicho. Principio quiero agradecer, también ya te había comentado tu presentación, y también que los textos que nos sugeriste para lectura fueran textos de mujeres, porque me parece que la mirada femenina sobre el fenómeno fitness es muy distinta a la mirada masculina que se está construyendo de otros espacios donde se prioriza, por ejemplo, Abril prioriza mucho la idea de lo deseable, de la deseabilidad dentro de la constitución de estas corporalidades femeninas en el fitness, ¿no? Porque ella sí está en el momento en el que ella analiza, dice, lo fitness está prácticamente enfocado hacia lo femenino, porque en ese momento el fitness estaba como muy, todavía como pensando en este tipo de corporalidades tirándole a lo delgada, que es hasta la última, creo que ese texto de Abril es como del 2009, 2005, una cosa así, ¿no? Ese libro. Y que en los últimos 10, 15 años hemos visto una proliferación de otro tipo de corporalidades femeninas en fitness que tienden a ser hacia la ganancia de volumen, pero siempre un volumen
ubicado en ciertas zonas, porque justamente lo fitness se construye en contraposición con una idea de gordura, pero es una idea de gordura súper tramposa que está mediada bajo la idea del discurso médico objetivo, pero que justamente ya nos diste un ejemplo de cómo está atravesado por el género, tal cual, ¿no? O sea, no se le... la idea de gordura en hombres y mujeres se constituye diferente. Incluso hay una discursividad dada que en las mujeres está vinculada hacia no ser sujetos deseables, ¿sí? Incluso en esa mirada médica que se trata como neutra, está atravesada por la idea de que la mujer es un objeto de consumo más de lo masculino. Y entonces lo que tienes que cuidar no es tu salud, no importa que comas 500 kilocalorías al día, tú tienes que ser delgada porque el mandato de delgadez es lo que se sobrepone. Y por otro lado tenemos como este tipo de construcciones fitness de volumen muy robustos y que ves que son son unas bestias. Las ves y dices, no mames, están geniales. O sea, son increíbles. Yo consumo muchísimo también contenido fitness, pero yo consumo en Instagram y también, ¿no? Me parece muy curioso cómo tú llegaste a ese tema de lo fitness desde una motivación de pandemia bajo un discurso médico que señaló y diagnosticó la ganancia de peso como un padecimiento y entonces le entras y hay una transformación, ¿no? Yo le entré al revés, yo andaba queriendo trabajar solo tatuajes, me dijeron, ay, es que es muy poquito trabajar tatuajes para un doctorado, éntrale a más, y yo, pues cirugía estética y fitness, y así yo fue como entré a fitness, y me resistí como un año prácticamente a querer ir a un gimnasio porque a mí me chocaban los gimnasios porque de niña me tocó entrenar en gimnasios y era un espacio que me parecía espantoso. Y cuando entré dije, ¿qué pasó aquí? Subí 15 kilos de músculo y dije, ¿qué carajos está pasando en este mundo? Y entonces tuve ese proceso y luego tuve una lesión muy dura y luego fue otra vez la recuperada, ¿no? Entonces ha sido como esos altibajos, pero justo creo que es muy tramposo el discurso médico, ¿no? Porque un amigo que entrevisté para la tesis acaba de morir hace un mes. Yo cuando lo entrevisté me dijo, es que él era entrenador, él tomaba anabólicos sin acompañamiento médico, que es algo muy común. Y yo cuando lo entrevisté, él me dijo, tenía una niña chiquita de 3 4 años, es que si a mí me quedan 10 años de vida, me quedan 10 años de vida y punto. Y yo así como de, pero tienes una niña chiquita. Yo me lesioné, cuando regresé ya no lo vi, me dijeron, es que no sabíamos, pero este güey desde hace 15 años tenía diagnosticado una enfermedad renal. Incluso antes de estudiar fisiculturismo, él tenía ya una enfermedad renal y no le importó su enfermedad renal ya diagnosticada para chochearse y acaba de morir hace como un mes y medio, justamente aunque tuvo un trasplante, se le desencadenan otras cosas y dices, y entonces yo esa entrevista le di como otro sentido, porque lo que me estaba diciendo no era una cosa al aire como de, pues si llega a pasar y no, algo que él ya tenía encarnado. Entonces era como una cosa que me voló la cabeza cuando supe la enfermedad y siento que justamente estas dos lecturas que nos pasaste, a que a mí me encantan también los marcos teóricos de ambas, tanto de Irene como de Abril, me parece que son súper sólidos y me parece que son muy ricos porque alcanzan a tejer muy bien, aunque siempre un artículo pues no te da como mucho espacio para mostrar datos, creo que tejen muy bien y dan un muy buen andamiaje para entender cómo lo fitness es algo que se está desarrollando como en múltiples niveles y donde justo como dicen, esta hipervigilancia que tenemos que desarrollar es una hipervigilancia que tienen desarrollada los sujetos con los que estamos trabajando siempre. Ellos la tienen al tono. El asunto es que la hipervigilancia bajo la que están está armada en función de los parámetros hegemónicos de belleza, de la idea de salud y siempre contrapuesto con salud es no ser gordo, tal cual. Entonces es súper complejo cómo nosotros entramos y hacemos como otra vuelta ahí y entonces siempre es una vigilancia sobre nuestra hipervigilancia, es decir, desde dónde estamos construyéndola. Si estamos, porque también se nos va, porque no podemos todo el tiempo estar haciendo esa doble hipervigilancia. Entonces siento que es muy complejo y que siempre ir como con el cuerpo por delante en este tipo de temas es muy desgastante. Creo que tenemos como esa situación que no hemos llegado todavía como a enunciar cabalmente en nuestros espacios de investigación y es cómo es desgastante cuando
ponemos el cuerpo delante porque estamos haciendo estudios corporales y entonces tenemos la conciencia de quiénes somos y cómo nos presentamos, cómo nos vemos en el mundo afecta las relaciones que estamos teniendo con nuestros interlocutores, pero que también estamos usando nuestro cuerpo como herramienta. Entonces es súper desgastante estar todo el tiempo con la herramienta por delante, siendo nosotros y exponiéndonos a un montón de cosas y donde al parte tenemos que estar racionalizando eso, describirlo y entonces luego analizarlo y hacer una cosa y la neta es bien desgastante y siento que es algo que en pocas áreas se da, ¿no? Por ejemplo, quienes están trabajando racialización y entonces es algo que los atraviesa, también van siempre ir con el cuerpo por delante y como con este tipo de identidades o identificaciones tan a flor de piel, siempre es un reto anímico impresionante y de entusiasmo que la verdad no hemos posicionado como una problemática, que nos va a terminar tronando en la cara si neta no terminamos como cuidando y teniendo espacios de descanso. Y muchas gracias, Miguel. Sí, no, totalmente, ¿no? De acuerdo y sí, yo conozco tu trabajo, ¿no? Tengo tu tesis, fue una de las inspiraciones también que me orientó muchísimo leerte, ¿no? La cuestión de los proyectos corporales y recuerdo esa entrevista en particular que mencionas de esta persona, este hombre. Sí. Eh, y, y, y obvio, ¿no? También tu trabajo pues mostraba esta cuestión así de hasta de las diferencias, ¿no? De clase, como, ¿no? Hasta la ida al gym, dependiendo si eres, ¿no? De clase media, baja, cómo influye, cómo estableces negociaciones con el dueño del gym, si no te alcanza para, ¿no? Ni la visita, entonces le pides un descuentito. Nos abre como todo ¿no? El bosquejo entrar por la dimensión de los proyectos, de las transformaciones, ¿no? De lo fitness, nos introduce a todo esto que estamos comentando, ¿no? Todas estas problemáticas, el cuerpo, ¿no? La cuestión de la belleza, la salud, ¿no? Es como una puerta de entrada a pues, prácticamente toparnos con los problemas de la contemporaneidad. Entonces, pues sí, nos queda ahí, ¿no? Pendiente este tema que dices, ¿no? La cuestión de cómo, cómo efectuar, ¿no? Transformaciones y críticas a este paradigma que lo tienen interiorizado, y ahí coincido contigo, ¿no? Ahora que ya no pude mencionar, pero, ¿no? Por ejemplo, en mis entrevistas, y con esto conecto, ¿no? Con la cuestión de la gordura y la obesidad, pues sí, en efecto, la cuestión de las mujeres o lo femenino está totalmente atravesado por circunstancias de violencias, el ser, ¿no? Gordas o ¿no? obesas. Viven chistes, ¿no? Por ejemplo, yo los entrevistaba así ¿no? En su infancia y muchas de ellas me hablaban, ¿no? En la clase de educación física me segregaban, no me elegían por lenta, porque hacía perder al equipo, el profesor me hacía ver, ¿no? Que yo, pues era un cuerpo inservible para la clase, pero igualmente son reduccionistas estas visiones y fomentan la cuestión de la culpa porque no vemos estos trasfondos de nuestros contextos familiares, ¿no? Es decir, qué tantas posibilidades hay en mi casa de que se compre, ¿no? Verdura o comida saludable, orgánica, ¿no? Si mi salario mínimo es tal, si, ¿no? Me toca cuidar a mis hermanitos, es decir, toda esta serie de factores contextuales en los cuales hay que leer y a lo mejor podría ser una forma, ¿no? De cuestionar estas culpas que cargamos con la cuestión de creer que es nuestra culpa, nuestra responsabilidad absoluta y única, ¿no? La cuestión del cuidado de nuestra salud corporal y salud mental, que ahora también se incluyen, ¿no? En estos análisis, ¿no? La salud mental, la salud emocional, pero en los relatos sí, de mis entrevistadas era totalmente, ¿no? De culpabilización. Fue mi culpa, es que yo fui tonta, es que yo fui, ¿no? Yo no le eché ganas. Entonces, un poco también ¿no? La revisión que otra herramienta que utilicé también fue las corpografías y ahí también lo que ¿no? se pudo ver es que también hay una influencia, como también el texto de Irene lo marcaba, una influencia de otros agentes que también refuerzan ¿no? Estas búsquedas de ideales corporales. O sea, por un lado está, ¿no? El contenido en TikTok, pero también está, ¿no? La mamá que dice, ¿no? Oye, ya estás un poco más gordita, yo creo que ya hay que ponerse, ¿no? O el marido, el novio
que presiona, con que es que yo siento que ya no te des, y eso también salió en la elaboración de las corpografías, ¿no? Es decir, otros agentes que aparecen ahí y que, ¿no? En términos del género van reforzando estos ideales. Entonces también ahí, ¿no? Mostrar esta cuestión de romper estos entornos, ¿no? Muy complejos, ¿no? Multisocializados en los que andamos. Y ya nada más para, ¿no? terminar, esta cuestión que mencionaba Frida con respecto a la tipología, diste en un punto, ¿no? medular, que es la cuestión de por primer lugar, ¿no? La cuestión de la tipología, por un lado me permitió también ver, ¿no? que no todos, porque la mayoría de la literatura académica está centrada en el análisis de la microcelebridad, porque obviamente, como vimos, pues acaparan, ¿no? millones de reproducciones, llegan a los medios de comunicación masivo, promueven estilos de vida, y también un poco mi indagación más en términos como etnográficos, pues era tratar de identificar, ¿no? Si había algunos discursos diferenciales o que, ¿no? intentaran cuestionar estas posiciones que parecían dominar, ¿no? la palestra pública a través del espacio digital. Y sí, pero ahí es donde interviene este otro problema, que es el algoritmo. El algoritmo, como lo mencionaba ahí, ¿no? favorece el contenido de las microcelebridades que son blancas, que son de ojo azul, que son europeos, que son delgados, que visten, ¿no? ropas de marca, que consumen tal tipo de cosas. Y entonces sí hay intentos por parte de las amistosas de proponer ya hasta incluso, ¿no? Contranarrativas, ¿no? Es decir, yo ya no hago ejercicio para bajar de peso, ¿no? Sino porque es un medio así como de sentirme a gusto, de tranquilizarme, pero ya no apuntándole al ideal de ser delgada, ¿no? Me decía una de mis entrevistadas, ya no mi fin es ser delgada, sino que me ayuda como a regularizarme mentalmente y se me hace sentir bien, siento que es un momento, etcétera, ¿no? Pero obviamente, pues ahí discutimos con la cuestión del algoritmo y el papel que cumple como agente, como decía también el texto de Irene, que cumplen un papel importante en la cuestión de ¿no? reforzar determinados tipos de discursos y de narrativas visuales. Entonces, por lo regular, bueno, lo que noté, por ejemplo, en el caso de mis entrevistadas, es que mucho de esta crítica se genera posterior a los, ¿no? como primeros 3 meses, se empieza a generar una autocrítica, es decir, también aquí hay un movimiento con respecto a la generación de sus propios significados en relación a las propuestas hegemónicas, pero casi siempre el inicio de ¿no? de la actividad o de la práctica fitness es siguiendo a creadores de contenido fitness. Entonces, ¿no? Que yo entré, por ejemplo, una me decía, yo inicié entrenando en mi casa, pero viendo los videos de un cuate que se llama Fausto Murillo, ¿no? Un influencer, creo que colombiano, que enseña a entrenar, pero el cuate, pues obviamente, ¿no? Está súper fitness, ¿no? Súper, musculoso y, ¿no? Una serie de cualidades ahí hegemónicas, ¿no? Y entonces, después ellas criticaban, ya conforme ellas iban avanzando en su proceso de interno en el fitness, cambiaban de perspectiva, es decir, eso también es interesante ver que en algunos casos sí generan, ¿no? Procesos de autorreflexividad personal de, ya no me interesa, ¿no? Irme tan súper como vestida o vestir a la moda para ir al gym, ¿no? Entonces ya me compro cualquier ropita o me compro, ¿no? Etcétera. Es decir, se generan así como otras, ¿no? Circunstancias así también de las que permanecen, empiezan a querer como generar ahí instancias también de diferenciación de contranarrativa, pero pues sigue privilegiando, ¿no? El peso absoluto del algoritmo. Es decir, el algoritmo sigue subsumiendo esos contenidos ¿no? a las profundidades ¿no? de los creadores, entonces eso también es algo que cuestionar y que, ¿no? que seguir como pues mostrando en nuestras investigaciones, ¿no? Estos aspectos que no llegan a la cuestión del algoritmo, pero que nos toca, ¿no? Así también como señalarlos. Vale. Muchas gracias, Miguel. Por ahí veo que San tiene su manita levantada. A ver, San. Hola, no sé si me escucho bien. Sí, Sí, ok. Bueno, tengo doble pantalla. El audio está en el monitor, por eso es que no sale como en conjunto. Bueno, nada, pues por dónde comienzo, por las felicitaciones, Miguel, porque esto de la tipología, pues realmente que sí ayuda muchísimo, al menos a categorizar y a ordenar
toda esta bola de contenido que siempre vemos, en tu caso en TikTok, en mi caso también Instagram, que es en donde yo me estoy enfocando o ubicando para la investigación. Em, Son bastantes cosas, pues yo estuve también participando, bueno, varias veces participé en un podcast llamado Gym Rats, justo, y trataba de ubicar a mis amigos, porque son tres hombres quien hacen este contenido, en estas tipologías, ¿no? Ellos dónde están, en los deconstruidos, y en los deconstruidos también viene este bodybuilder natural, ¿no? Los natis, que promueven también el modelamiento del cuerpo, pero a través de prácticas saludables, ¿no? Porque ya eso también se contrapone con las personas que utilizan farmacología, ¿no? En cierto sentido. ¿Por qué? Porque eso ya no es salud, pero lo mío sí. Entonces, bueno, ahí también se jerarquizan y legitiman por el discurso biomédico más narrativas, ¿no? que otras en ese sentido. Y bueno, también yo estaba, y creo que sí lo compartí aquí, yo hice por varios tiempo también un contenido llamado Science y Fierros, y bueno, reproducíamos estos discursos justo del fitness hegemónico. Pues yo inicié igual que tú en la pandemia, sin embargo, me metí a estudiar nutrición, me metí a certificar en bodybuilder también, yo quería hacer coach de eso, estuve pues trabajando en eso mucho, mucho tiempo también, dando clases, ¿no? Sobre composición y recomposición corporal y así. Entonces, bueno, de alguna u otra forma estoy como en estas tensiones constantes, porque ahora estudiando género, el feminismo, viendo también y analizando estos discursos hegemónicos que se reproducen, pues justo los problematizo y me problematizo a mí misma, ¿no? Entonces yo me pongo también ahí y recupero lo que decía Trilce de estamos poniendo el cuerpo en el centro todo el tiempo como una herramienta para nuestra investigación y eso puede llegar a ser cansado. Ahora, lo de la hiperconciencia corporal, sí, yo creo que hubiéramos invitado a Irene aquí, nada más porque son como 8 horas de diferencia de aquí a Madrid, pero me hubiera encantado que pudiera estar presente, invitarla para que escuchara y participara también, eso hubiera estado encantador. Em, y bueno, sí, es cierto que hay un oculocentrismo, ella también lo escribe, ¿no? Y esta hiperconciencia que demanda una hiperreflexibilidad, ¿no? Del cuerpo, de las prácticas, y que justo nos va haciendo autoseñalarnos. Ahora, yo me preguntaba ahí, en cuanto al tema de lo que mencionas como transformación corporal, y aquí viene la pregunta. ¿Por qué utilizas este concepto de transformación corporal y no, por ejemplo, modelamiento o modelación corporal, que justo Trilce también es el concepto que utiliza, ¿no? Los regímenes de modelamiento corporal y esto. Entonces, bueno, de ahí me surgía la pregunta si tienes como tú un por qué utilizas esa palabra y no la otra o como categoría. Y ¿qué más? Pues estoy en un curso también de etnografía digital que me recomendó Trilce y ahí nos enseñan igualmente que pues la etnografía la podemos utilizar como enfoque o como herramienta, ¿no? Entonces, esa era otra pregunta. ¿Tú utilizas la etnografía solo como herramienta o es también parte de tu enfoque? Y pues nada, agradecerte. Yo hasta aquí dejo mi intervención porque si no me suelto hablando de todo y de nada a la vez. Y gracias, San. Y sí, en efecto, ¿no? La cuestión de trabajar cualquier plataforma, ¿no? Como ustedes están en Instagram, es un hecho que tenemos que generar, ¿no? Alguna especie de categorización del contenido o de lo que vayamos a recuperar. O sea, eso es en todos los trabajos que se trabaja con plataformas digitales. Tenemos que crear algún tipo de orden, ¿no? O de ordenamiento de los datos que recogemos aleatoriamente y darles una como orientación, ¿no? Heurística. En este caso a mí, ¿no? Por una cuestión así como sociológica también, pues, ¿no? Me acerqué a Max Weber, que es de las tipologías, y poder generar esta serie, ¿no? Como de discusión alrededor de caracteres que podrían pasar por circunstanciales, pero en realidad ya cuando los agrupamos, ¿no? Así en tipos, pues podemos ver, ¿no? Y hacer comparaciones que generan datos interesantes sobre los fenómenos que en apariencia aparecían, ¿no? Ah, pues todos son creadores de contenido, pues, ¿no?
nada los diferencia y cuando ya podemos agruparlos de algún modo, pues de ahí, ¿no? Empezamos a ver aspectos que, ¿no? se nos hacen interesantes en términos de ver aspectos sociales en estos productos. Con respecto a lo de la transformación, fíjate que ahí, ¿no? Como mencionaba, pues aún está intitulado, ¿no? Mi tesis todavía no la cierro así como tal, pero sí he pensado en esto que mencionas, porque sí es importante, ¿no? La cuestión de cómo considerar estos fenómenos, ¿no? Si como transformaciones o como, ¿no? modelamientos, proyectos, cambios. Y yo un poco lo que he reflexionado es que transformaciones, ¿no? Permite como pensar, en mi caso, que me apoyé en la perspectiva burdiana, en ver que la transformación pues no fue, ¿no? En la cuestión así de que cuando ellos ingresaron por primera vez al gimnasio, ni cuando, ¿no? empezaron a hacer ejercicio en sus casas, ahí empezó una transformación, sino que yo como hago, te digo, un análisis de su socialización, siguiendo a Bourdieu, entonces yo voy marcando como que en realidad la transformación, vienen haciendo transformaciones ¿no? Digamos así como de sus contextos de vida y envueltos o a propósito o teniendo como hilo conductor el cuerpo, pues todo el tiempo, ¿no? Han sido procesos tras procesos, como mencionaba, pues tienen entre 35 y 39 años, ¿no? Eso también implica como esta cuestión de, ¿no? La transformación, pues han vivido bastantes transformaciones, han estado casados, han divorciado en algunos casos, ¿no? Ya tienen hijos, eso cambia, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el haber estado embarazadas también me hablan de un proceso de transformación de su contexto, ¿no? De su cuerpo. Entonces, por eso un poco lo he pensado así como que transformación se acopla bien a la tipo de incursión de su socialización, ¿no? Que fui analizando y no como nada más de el momento en que iniciaron, ¿no? Así en el fitness. Creo que si lo hubiera tomado así como de inicio cuando fueron al gym o cuando después de que el médico les dijo que tenían obesidad, a lo mejor ahí hubiera, o puedo considerar, ¿no? Así como que el proyecto, o sea, como el trabajo de Trilce, que es un proyecto, es decir, ahí ya se van encaminados a constituir ¿no? sus identidades, ¿no? A partir de tatuajes, a partir de perforaciones, ¿no? Esta cuestión de lo fitness, es decir, no sé, como que eso, ¿no? Te podría comentar ahorita así como pensándolo. Y, de esto de la etnografía, pues fíjate que yo igual, ¿no? Trato como de pensar en esas como clasificaciones, ¿no? De enfoque, metodología o qué es, porque ya cuando uno está haciendo investigación, pues dices, pues creo que hice una embarrada de los tres, entonces, no sé realmente cuál, pero sí, guiándome por la cuestión de la etnografía, como clásicamente la entendemos, es un enfoque que implica, ¿no? Al investigador mismo en la cuestión de la construcción de la investigación, de los datos, que va más allá de, ¿no? Nada más ¿no? Hice observación participante, diario de campo y entrevistas a profundidad, ¿no? No, sino que yo lo veo como un compendio de movimientos que tuve que realizar, ¿no? Es decir, tuve que hacer capturas de pantalla, ¿no? Es decir, si eso, ¿no? Si se puede llamar método, pues hice el método de capturas de pantalla. Tuve que analizar videos de TikTok, tuve que chatear, ¿no? A través del chat de TikTok con mis interlocutores. Tuve que crear contenido, tuve que editar, aprender a grabarme en un gimnasio y todo eso yo lo voy repensando, ¿no? A través como parte del proyecto etnográfico, parte de la construcción de la investigación. Entonces, yo diría que sí, lo asumo la etnografía como un enfoque total, ¿no? De la construcción de toda la investigación en la que, ¿no? Se utilicen ahí diferente tipo de técnicas y de habilidades, ¿no? Hasta personales, así, al momento de interactuar. Entonces, eso, más o menos. No, muchas gracias, Miguel. De hecho, en el curso este de etnografía digital, llaman a la captura no me acuerdo si son indicios, SAND o cómo lo llaman, pero sí, o sea, es parte Sí. de propuesta metodológica, que sí hagas las capturas, las organices y luego de ahí es lo que sacas para hacer análisis y los videos también. Entonces, pero creo que no le llaman indicios, ¿cómo los llaman? Ahora no recuerdo, pero algo que sí se enfatiza mucho es justo que la etnografía digital requiere sí o sí una observación participante
Y entonces unas dudas que surgen mucho ahí es, pero si yo no voy a interactuar con nadie, y es verdad, yo no lo había pensado de esta manera, pero al estar dentro de Instagram o de TikTok o de alguna plataforma, tomar capturas, ¿no? Estar observando de esta dinámica también los hashtags y todo esto, ya estás en un sentido inmerso o inmersivo en ese espacio, por lo tanto, ya estás participando, ¿no? Entonces, justo tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo también, Miguel. Yo nada más otra pregunta, lo de clase, la categoría de clase también, porque estás con Bourdieu, entonces me preguntaba si también la estás tomando en cuenta, porque obvio no es lo mismo alguien que publica contenido con ciertos privilegios, ¿no? Económicos o nivel socioeconómico que algunas otras personas que, por ejemplo, justo no tienen el iPhone nuevo, ¿no? Y por lo tanto eso también afecta a la imagen que van a estar reproduciendo, etcétera. Entonces, nada de eso, sé que no se nos acaba el tiempo, pero eso por un lado. Y por otro, nada más invitarles, porque hay un episodio de Atípico Fitness Podcast donde entrevistamos a Irene y también a Trilce, y ahí también Irene, por ejemplo, habla sobre la hiperconciencia corporal. Entonces ya damos un comercialillo. Oye, yo les quería preguntar, ese curso o seminario, dónde es? ¿O dónde lo están tomando? La UNAM es digital, es en su plataforma de educación continua y si lo pones como etnografía digital, ahorita ya empezó, pero creo que son 3 o 4 días, o sea, una sesión por semana y es virtual. No me acuerdo Ok. si son 3 o 4 y son como tres o Son cuatro veces. 4, Ah, son sí. 4, sí. Ok. Entonces, creo que está bastante chido y, o sea, como es muy práctico en cuanto a que te da muy buenas herramientas como para organizar de manera global el trabajo y no está como muy demandante, la neta, no. Y aparte te comparten una carpeta bastante chida con un montón de lecturas. Eso está padre. Y por otro lado, escuchándote como en esto que estás todavía viendo, si te vas sobre la idea de transformaciones, algo que a mí me ayudó muchísimo es hablar de trayectorias corporales y eso le permitió a los sujetos narrar dónde están los inicios, los fines. Hay gente que se fue a su infancia y a contarme cómo jugaban con los maquillajes de sus mamás, así, a gente y que en las mujeres siempre, siempre la maternidad es una parada obligatoria, sean o no madres, o sea, siempre es un proceso en el que están, del que se está hablando y se está reflexionando continuamente. Entonces, no sé, ahí te paso eso, trayectoria corporal, o sea, tanto metodológica como teóricamente funciona como para tener y te permite articular las narraciones de los sujetos en función de sus propias articulaciones. Eso puede ser como a mí me permitió trenzar muy bien las trayectorias y con entrevistas de otros sujetos, entonces contrapunteaba mucho lo que decía, como estas narraciones centrales y quiénes estaban o qué tipo de sujetos compartían este tipo de procesos, quiénes no y eso. Entonces, a lo mejor por ahí, porque siempre sí es súper complicado de repente que uno ponga principio y fin a los, yo trabajo con proyectos, pero el proyecto y los sujetos, o cuándo es la transformación, o cuándo, hay veces que te pueden, si los entrevistas en un primer momento te van a decir que empezaron en tal momento, pero si te esperas 6, 7, 8, 9 meses, esa transformación se mueve porque está narrada en función del momento presente en el que están. Entonces, siempre es un proceso de ida y vuelta. También la figura rizomática a veces funciona para ver cómo rearticulan este tipo de narraciones en función de su presente, cómo está resignificando su historicidad. También por ahí esto es súper, es complejísimo de repente entrarle por ahí y a veces hay como atisbos de luz que nos permiten organizar aunque siempre es artificialmente, pues sus propias narraciones para los efectos de pues, presentar una tesis o un artículo. No, muchas gracias, sí, de verdad que lo voy a tomar en cuenta porque aparte ya es parte de estas toques finales de la tesis que hay que empezar a definir, entonces sí, ya después ya no me va a tocar decir ese intitulado porque ya no, pero sirve todo esto para repensar estas cuestiones. Eh, Ujú. Nada más que nada, lo de la clase, fíjate que en términos de Bourdieu, o sea, sí lo sigo, ¿no? Es parte de la tradición burdiana,
pero como mencionaba, yo me decliné más por el lado de Bernard Lair, ¿no? Que es uno de sus seguidores, pero también uno de sus críticos. ¿Y crítico en qué sentido? En que muchas veces, ¿no? Enfilándose hacia el estudio así clásico de un proyecto que se constituye desde la mirada burdiana, pues básicamente, como él mismo lo trabaja en la distinción, pues lo que se intenta mostrar es que hay una concordancia o correlación entre, ¿no? La posición de clase y la conformación de los hábitos, ¿no? Es decir, si yo soy de clase baja, quizás me guste la cumbia, vaya a una escuela, ¿no? Técnica, ¿no? De pública, y entonces Bernard Lair, ¿no? Lo que aconseja es, ¿no? Cuestionar ese planteamiento de correlaciones, ¿no? Entonces, yo, basándome en Lair, pues lo que más intenté como buscar fue la cuestión de ver esa composición de hábitos que sí, obviamente están determinados por la clase, ¿no? Sin ninguna duda, pero lo que más me llamaba la atención o quería indagar con Lair era cómo esa, aunque sí exista o sean parte de una clase particular, como también hay ciertas, ¿no? Digamos así como disrupciones o especie como de salidas, ¿no? De la cuestión de esas condicionantes de clase. Es decir, ¿por qué no se podría pensar, por ejemplo, con Bourdieu, que alguien de clase alta también tenga consumos de clase baja? Es decir, que se vaya al tianguis a conseguir sus proteínas. Entonces ya yo en mi indagación intenté dar esa, ¿no? A habilitar esa dimensión que yo llamo como los transfuga corporales. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿no? El transfuga corporal es una persona que dentro de su entorno familiar fue la única que llevó a cabo un proceso de transformación y que también es la única que se graba y que tiene su cuenta en TikTok donde muestra su vida fitness. Entonces, bajo esa, ¿no? Percepción de ser las únicas personas de su entorno familiar que llevan una vida fitness, retomo el concepto del transfuga corporal y es, la pregunta ahí era, ¿no? Era, ¿y cómo vive una persona que dentro de su entorno familiar es la única que llevó a cabo un proceso de transformación y que es la única que se graba para TikTok, ¿no? Con una vida fitness. Y entonces ahí yo habilité una dimensión, ¿no? A través de preguntas y esto de cómo vive una persona fitness en un entorno anti-fitness, que eso es lo del transfuga, en términos de, ¿no? De Bourdieu, que era el transfuga de clase, que era, él, por ejemplo, ¿no? Lo utiliza para él mismo, dice, yo fui un superacadémico francés, pero que cuando regresaba a mi pueblo en Bearn, mi mamá seguía, ¿no? Siendo la más ama de casa y mi papá el cartero y vivían como la gente de la clase popular. Entonces decía Bourdieu, yo no transformé mi entorno de origen, el que se transformó fui yo, mi entorno de origen sigue siendo el mismo. Y eso a mí me genera problemas al acercarme a vivir, decía Bourdieu, ¿no? Me genera malestar porque tienen malos hábitos, me genera tristeza porque no pudieron desarrollarse, es decir, viven con problemas sus entornos de origen, volviendo ya, ¿no? Como transfuga, es decir, ellos ni pertenecen totalmente a la clase, ¿no? Alta, ni pertenecen ya a su entorno de origen, son un transfuga, la condición de todo, ¿no? Posgrado aquí de los que estamos presentes, ¿no? Entonces, yo intenté imaginar esa posición con el transfuga corporal, es decir, con gente fitness. Y entonces de ahí yo, ¿no? Habilito así como un capítulo donde hablo más en ese sentido, en lugar de estar verificando, ¿no? Que sí, que llevan a cabo un consumo de clase baja y que son, ¿no? Hacen prácticas de clase baja, pues más bien era ver este otro lado de cómo se adaptan en contextos donde toda su familia no es fitness o ellos los llevan a conducir, que en muchos casos es lo que pasaba, los atraían a la vida fitness, ¿no? No me hagan ruido a las 10, ¿no? No me distraigan, ¿no? No me molesten, es decir, problemas con la pareja, empiezan allá, ¿no? Entonces es bueno que por ahí te diría, ¿no? Que es así como en esa parte donde quise como adentrarme a otra dinámica con respecto así como a la condición de su hábitus de clase. Pero ya que salga la tesis o escriba un artículo, pues ya lo podremos ver. Gracias, gracias, Miguel. Por cierto que te vi en la sesión antepasada del Seminario de Salud Mental. Estabas dirigiendo, moderando. Sí, ahí estoy también.
¿A poco? Sí, ahí andábamos dirigiendo. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario para ir cerrando? ¿No? Va. Bueno, entonces creo que quedan muchas cosas en en el tintero y que podemos, creo que nos invita mucho a pensar a mí, por ejemplo, esta idea del transfuga corporal me parece que es súper potente. Y también creo que justo Sand pone como el dedo en una llaga, ¿no? Para Bourdieu funcionaba hablar de clase, porque estaba rompiendo y aparte traía esta problemática muy a flor de piel, pero ahorita nosotros hablar de clases sociales es más bien ponernos un cincho. No es algo que podemos sostener, no es algo, es algo súper criticado porque dar de facto que existen clases sociales es lo que fue hace 30 o 40 años hablar de raza como algo dado y no como una construcción sociocultural, que en realidad la raza no es lo que existe, existe el racismo y existe una racialización. Entonces, también creo que la idea de clase o clase social es súper problemática y hay quienes le damos mucho la vuelta, que también ahora se la damos con identidades, es a estrato socioeconómico, que es cuando estamos hablando más bien de tipos de consumo, y que creo que tiene que ver que desarticulamos la idea de clase que venía como en un solo paquete y entonces la diseccionamos en diferentes elementos, que es lo que queremos ver. Si queremos ver hábitos, si lo que queremos es ver cierto tipo de consumos muy vinculados a cierto tipo de cosas, eh, y que luego tenemos estos procesos de blanqueamiento, de prácticas y de consumos que en un primer momento se veían como para estratos económicos bajos, pensemos en el reggaetón, y que ahora ha tenido un proceso de blanqueamiento donde los boletos para ir a ver a Bad Bunny cuestan 30,000 o 40,000 pesos. Entonces, tenemos también como estos procesos, yo los llamo blanqueamiento porque me parece que no hay otra manera como de, y es como una apropiación y que están súper vinculados con todo lo que maneja Bourdieu en la distinción, ¿no? Como las clases altas son las que, y creo que también lo está trabajando, ay, el texto de, no sé si era el de Irene o el de Abril, que también trabajan con la idea de, no, ha de haber sido Abril porque Abril es la que trabaja con todo el aparato bordiano que se lo trae, y cómo el fitness también opera en función de la distinción, y entonces son las corporalidades que también mencionaba Frida, ¿no? Estas corporalidades legítimas, validadas, que tienen ciertas características, entonces también son las corporalidades fitness, pero luego, si a alguien le interesa ahí cómo se cambió eso hacia cuerpos más voluminosos, hay un texto increíble que se llama El trasero de Jennifer López, así tal cual, y es un texto sobre, se analiza el cambio en los paradigmas y el parámetro de la estética femenina, y que dice que es Jennifer López cuando hace la película sobre Selene, y entonces los cuerpos latinoamericanos curvilíneos entran en escena y ganan, versus cuerpos como el de Pamela Anderson, que solo eran cuerpos muy voluptuosos en el torso y no en las caderas. Y entonces es con Selena y Jennifer López, donde entra como la idea de glúteos grandes, piernas grandes, latinoamericanos. Entonces ese texto está, y es súper viejito, y es súper interesante, cambia ahí el paradigma de lo que se considera la belleza femenina, y que luego lo tenemos con las Kardashians y ¿no? Entonces ya, pero sí, creo que nos abre como muchas, muchas cosas, y que también siempre no podemos perder de lado la idea del género, la idea del estatus socioeconómico, ni la idea también etaria, ¿no? Porque también a partir de ciertos cortes etarios también se van modificando como este tipo de ejes de atracción también, ¿no? Estamos retomando un eje de atracción de la extrema delgadez, ¿sí? Para las nuevas generaciones. Entonces, también eso se va moviendo de maneras relativas. No sé, ¿alguien más? Va. Pues entonces, ¿les Bueno, parece? Ah, Frida, sí, no, Frida. Sí, va, algo, Frida, Frida. ya algo. Y creo que también a esto que agregas, yo creo que justamente en estos estudios de cuerpos, también no se puede perder de vista los discursos biomédicos, ¿no?
que hablaron. Yo creo que esto añadiría, ¿no? A este eje como interseccional cuando se habla de cuerpos, de transformaciones, definitivamente yo creo que pondría a la mesa el discurso biomédico, lo que representa la salud, qué cuerpos son saludables, qué cuerpos no son saludables, porque creo que dentro de este discurso también podemos encontrar justamente eh, pues estas cuestiones de género, de clase, ¿no? Y que creo que apuntan mucho más a entender cómo se están construyendo estas representaciones corporales, ¿no? Entonces creo que es como muy importante y urgente, ¿no? Añadir justamente esto pues en estos temas y que creo que me ha parecido como muy interesante esto que han apuntado. Ahorita estoy en antropología médica y de la salud, entonces es algo que me tiene súper estresada, ¿no? Pero me voy preguntando muchísimas cosas y creo que es como muy potente, ¿no? Verlo también desde este lado. Sí, solo eso. Muchas gracias, Frida. ¿Alguien más me parece que había querido comentar algo o fue mi imaginación? Sí, pero era nada más de lo que decías de la problematización de la clase. Justo antes de salir de vacaciones veíamos en la clase de desigualdad esta problematización de la clase, que no es lo mismo la estratificación, ¿no? Como un decil de ingresos que crea divisiones y la diferencia a través de los atributos de diferenciación social y las desigualdades, ¿no? Entonces, nada, solamente añadir eso y pues agradecerles y me encantó esta sesión. Ay, qué bueno que les haya gustado. Y bueno, yo creo que con esto damos cierre. Esta sesión les apareció que se grabó, entonces vamos a ver que se suba al canal de el CEPCORP a la brevedad para que pueda empezar a contar y todo. ¿Les parece? Va. Entonces, pues muchas gracias a todos por haber y todas y a todos por haber estado aquí y nos vemos el próximo mes. Creo que a mí me toca. Creo, estoy casi segura, o es a Jesús. No, a ti, A 7 mí de me mayo. toca. Sí, ¿verdad? Sí me toca. A más tardar el lunes les paso la propuesta de lecturas, porque yo creo que es el 7 el día que toca, lo dejamos como para el primer jueves del mes, ¿verdad? Entonces, al más tardar el lunes les hago mi propuesta de lecturas y lo más seguro es que yo haga una migración porque somos varios los que estamos trabajando fitness, entonces yo voy a trabajar más bien cuestiones sobre tatuaje, ¿sale? ¿Va? Entonces ahí les paso alguna cosa incendiaria o no, no lo sé. Pero sí, a más tarde el lunes les paso también 2 lecturitas, que no sea algo mayor a 50, 60 cuartillas que tengamos que leer y que esté como muy ameno, ¿les parece? Para seguir reflexionando. Va. Bueno, pues buenas noches, que estén muy bien, que descansen.